Muchas veces el amor no necesita cámaras, solo un momento de silencio. Durante años, muchos lo sospecharon. Otros, simplemente se rehusaron a creerlo. ¿Cómo una joven estrella del entretenimiento como Odalis García podría involucrarse sentimentalmente con uno de los hombres más influyentes y poderosos de la televisión latina? ¿Fue una historia de pasión genuina, o una estrategia tejida en las sombras? Hoy, después de tantos años de rumores, negaciones y silencios rotos, Odalis García rompió el silencio. Lo confesó, admitió lo que durante mucho tiempo fue solo un susurro entre bastidores. Sí hubo un romance, y no fue cualquier romance. Fue uno que puso en jaque a toda una industria. Programas como Lente Loco y De Película la posicionaron como un ícono del entretenimiento. Cada aparición suya en pantalla elevaba los ratings. El público la adoraba, sus curvas, su sonrisa, su energía, era imposible ignorarla. Pero lo que nadie sabía en ese momento, es que esa misma sonrisa que iluminaba la pantalla, escondía un dilema personal. Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, no era solo el conductor de Sábado Gigante. Era una institución, un patriarca del espectáculo hispano. Millones lo veían cada semana, lo admiraban, y lo respetaban. Su figura era imponente, su palabra, ley. Sin embargo, detrás de ese perfil paternal y bromista, se encontraba un hombre de múltiples capas. Don Francisco no solo dirigía uno de los programas más longevos de la televisión, también tenía influencia directa sobre muchas carreras. Él decidía quién brillaba, y quién desaparecía del medio. Fue precisamente en esos pasillos, dentro de los estudios de Univisión, donde se cruzaron por primera vez los destinos de Odalis y Mario. Al principio, fue solo cordialidad. Pero según algunos testigos de la época, algo cambió durante el segundo año de colaboración entre ambos. La producción de Sábado Gigante era un hervidero de rumores. Las miradas entre Odalis y Don Francisco no pasaban desapercibidas. Él, siempre atento a sus movimientos. Ella, recibiendo una atención especial. Una asistente de producción que trabajó en 1996 aseguró años después en una entrevista anónima. Odalis llegaba y todos sabían que Don Francisco la trataba diferente. No lo decía, pero se notaba. Le mandaba flores, le preguntaba cómo estaba su madre. Cuidaba todos los detalles con ella. En una industria donde todo se magnifica, este tipo de gestos no tardaron en levantar sospechas. Era simple cortesía, o algo más. Las versiones eran múltiples, que se veían fuera del set, que Don Francisco la había invitado a cenas privadas, que incluso viajaron juntos a eventos que no eran públicos. Pero nada estaba confirmado, hasta que años después, la verdad salió a la luz. Durante toda esa etapa, Odalis nunca habló del tema. En entrevistas, cuando se le preguntaba por su vida sentimental, esquivaba con elegancia. Reía, decía estar enfocada en su carrera, pero en los pasillos se sabía que había alguien especial en su vida. Alguien mayor, alguien poderoso. Muchos asumían que era un empresario, un productor, o incluso un político. Nadie se atrevía a decir el nombre de Don Francisco en voz alta. Era casi un tabú. Los rumores se intensificaron cuando, en el año 2001, Odalis decidió alejarse de la televisión de forma repentina. Motivos personales, decía el comunicado. Pero detrás, se tejían otras versiones, que había tenido un conflicto con la directiva, que estaba embarazada, o incluso, que se había ido por órdenes, de arriba. Una fuente cercana al entorno del presentador comentó: Don Francisco no quería escándalos. Siempre fue cuidadoso, sabía que si esto salía a la luz, su reputación se vería manchada. Lo que tuvieron fue real, pero imposible. Durante más de 20 años, el secreto se mantuvo enterrado. Pero en el año 2024, en una entrevista íntima para un canal digital, Odalis García rompió su silencio. Por primera vez, habló sin filtros. Su voz temblaba, pero era firme. Dijo lo siguiente: yo tenía 22 años. Él era un hombre que admiraba profundamente. Todo lo que tenía que ver con él me impresionaba. Su inteligencia, su poder, su forma de ver el mundo. Me sentía protegida, pero también atrapada. Sí, lo admito, hubo algo entre nosotros. Fue real, fue intenso, pero también fue algo que no podía durar. Las redes explotaron, la prensa rescató entrevistas del pasado. Muchos empezaron a ver con otros ojos las apariciones de ambos en televisión. Cada abrazo, cada risa compartida, ahora tenía otro significado. Las opiniones estaban divididas. ¿Fue un amor genuino entre dos personas que se admiraban mutuamente? ¿O fue una relación asimétrica, marcada por el poder y la influencia de Don Francisco? Odalis fue clara: nunca me obligó a nada. Pero cuando alguien como él te presta atención, es fácil dejarte llevar. Yo era joven, él era una leyenda. Fue hermoso, pero también doloroso. Ella también reveló que esa relación fue una de las razones por las que decidió alejarse de la televisión.
No quería seguir viviendo con un secreto. Tampoco quería ser vista como la protegida de alguien más. En una entrevista posterior, Mario Kreutzberger fue abordado por periodistas al respecto. Aunque no negó directamente los hechos, su respuesta fue ambigua. Siempre tuve un profundo respeto por Odalis. Fue una gran compañera de trabajo. Muy profesional. Lo que haya pasado entre nosotros, pertenece a otro tiempo, a otra vida, y no creo que deba hablarse públicamente. Esa respuesta no hizo más que alimentar las sospechas. Para muchos, fue una confirmación sin palabras. Para otros, un intento de evitar el escándalo mediático. Odalis confesó que durante años se preguntó qué habría pasado si ambos hubieran sido libres de vivir ese amor. Tal vez habríamos sido felices. Tal vez no, pero lo cierto es que no se nos permitió intentarlo sin miedo. Todo el tiempo teníamos que esconder, disimular, y eso, al final, nos quebró. Esa historia de amor prohibido, marcada por las cámaras, los contratos y los intereses, fue una de las más intensas de su vida. Así lo admitió entre lágrimas. Odalis no solo perdió una relación, perdió oportunidades, amistades, y sobre todo, su tranquilidad. Vivió años con miedo de que todo saliera a la luz. De que la tacharan de ambiciosa, de trepadora, de rompehogares. Pero hoy, a sus más de 50 años, decidió que no podía callar más. Que su verdad merecía ser contada. No por escándalo, sino por paz. Ya no le debo nada a nadie. Solo a mí misma, y por eso hoy puedo decirlo con la frente en alto, sí lo amé. Esta historia, por años silenciada, hoy sale a la luz no para juzgar, sino para comprender. Para entender que detrás de los rostros públicos, hay emociones, hay errores, hay deseos. Odalis García y Don Francisco vivieron un romance que no debía ser. Y quizás por eso fue tan intenso, tan marcado por el tiempo. Nunca más volvieron a verse. No hay reconciliación, no hay final feliz, pero hay una verdad, que finalmente, ha sido dicha. La historia de una mujer que lo tuvo todo, fama, belleza, admiración, pero que en su interior, cargaba con una cruz difícil de sobrellevar. Hoy hablamos de Odalis García, y también hablamos de Don Francisco, pero no como los vimos en pantalla, no como las figuras perfectas de la televisión. Hoy, los conoceremos como seres humanos, frágiles, emocionales, y marcados por decisiones que los persiguieron durante toda la vida. Este es el relato de una vida que parecía de ensueño, pero que terminó rodeada de silencios, tristezas y verdades escondidas. Este es el relato del verdadero final de Odalis García, y de lo que Don Francisco jamás pudo confesar públicamente. Desde muy joven mostró un encanto natural, una belleza desbordante y una seguridad escénica que rápidamente la catapultó en el mundo del modelaje y la televisión. Fue en la década de los 90 cuando su rostro se convirtió en uno de los más reconocibles de la televisión hispana. Su carisma y sensualidad le permitieron convertirse en la conductora estrella de programas como Lente Loco, y más adelante, de Película, donde compartía pantalla con celebridades y figuras destacadas del entretenimiento. Era imposible no hablar de Odalis. En revistas, entrevistas, espectáculos, siempre era el centro de atención. Pero a pesar de su imagen pública radiante, pocas veces se dejaba ver vulnerable. Desde sus inicios, manejó su vida personal con un hermetismo casi absoluto. Y fue precisamente ese silencio lo que alimentó los rumores que cambiarían su historia. Por otro lado, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, era ya una leyenda viva de la televisión. Con su programa, Sábado Gigante, había logrado lo impensable, unir generaciones, países y culturas bajo un mismo espectáculo. Detrás de ese personaje bonachón, estaba un productor riguroso, perfeccionista, con una visión comercial sin igual. Pero también un hombre reservado, con un pasado lleno de decisiones difíciles y vínculos complejos. Nadie podía negar su influencia. Él decidía quién brillaba, y quién desaparecía. Y entre todas las jóvenes figuras emergentes, hubo una que capturó su atención de una manera especial, Odalis. Se conocieron en los pasillos de Univisión, cuando Odalis ya era considerada la joya de la cadena. Se dice que fue en una grabación especial de Sábado Gigante, cuando las miradas se cruzaron con una intensidad difícil de ocultar. Él, con décadas de experiencia. Ella, joven y radiante. La química era evidente para quienes trabajaban cerca. Los rumores comenzaron a circular con fuerza. Cenas privadas, viajes no anunciados, llamadas constantes. Muchos en el medio lo sabían, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. ¿Por qué? Porque hablar de Don Francisco era meterse con una figura intocable. Y hablar de Odalis era poner en juego su reputación. Durante años, se manejaron en las sombras. Nunca se mostraron juntos de forma romántica, jamás hubo una foto comprometedora, pero la energía entre ellos era palpable. Los camarógrafos, maquillistas y productores sentían la tensión.
No era un capricho, no era un juego. Era algo más profundo. Odalis, según fuentes anónimas, se enamoró de don Francisco. Y él, aunque siempre mantuvo su distancia profesional en público, tenía una devoción especial por ella. Pero el amor, cuando se esconde, duele más. Y ese amor les comenzó a pasar factura. En los primeros años del 2000, Odalis desapareció poco a poco de la televisión. Su presencia se fue diluyendo sin explicación. Lo que muchos no sabían es que, tras cámaras, sufría emocionalmente. Su vínculo con don Francisco no podía avanzar, no podía hacerse público, y ella ya no soportaba vivir bajo la sombra. Ella lo amaba, pero él jamás podría divorciarse de su imagen pública ni de su vida familiar. Había demasiado en juego: contratos, reputación, historia. La presión mediática, la soledad, y los comentarios crueles sobre por qué ya no la invitaban, o por qué la habían desplazado, terminaron hundiéndola emocionalmente. Fue así como, en un acto de dignidad personal, Odalis decidió alejarse del espectáculo. Algunos decían que había tenido un colapso nervioso, otros aseguraban que fue obligada a retirarse. La verdad, al parecer, estaba entre ambos extremos. Aunque Odalis García nunca se casó públicamente, sí se le vincularon diversas parejas, una de ellas, el productor Germán Lizárraga, con quien se decía que había contraído matrimonio en secreto. Sin embargo, esto nunca fue confirmado del todo. Lo que sí es cierto es que la mayoría de sus relaciones terminaron en silencio, sin explicaciones y rodeadas de dolor. Una fuente muy cercana a su entorno reveló hace poco: Odalis no lograba abrirse emocionalmente con nadie. Siempre tenía ese fantasma en su corazón, ese hombre que no pudo ser. Fue recién en el año 2024, cuando Odalis García decidió contar su verdad. Lo hizo a través de una entrevista exclusiva, en un programa digital con poca audiencia, casi como si quisiera contarlo sin provocar escándalo. Y allí lo dijo con lágrimas en los ojos. Sí, amé a don Francisco, y sí, fue mutuo. Pero nunca pudo ser, porque cuando amas a alguien que no es libre, tú tampoco lo eres. Con esa declaración, la verdad fue confirmada al fin. Una relación que duró años en silencio. Un amor imposible, un secreto que consumió su espíritu. Actualmente, Odalis García vive alejada de los medios, en un perfil bajo. Se dice que lucha con problemas de salud emocional, y que sus años más tristes han sido en soledad. Algunos medios incluso especularon sobre una depresión profunda, agravada por el aislamiento y el paso del tiempo. Muchos fanáticos han intentado contactarla a través de redes sociales, pero ella ya no responde. Está completamente desconectada, y así, una de las mujeres más adoradas de la televisión hispana terminó en el silencio más absoluto. Sin homenajes, sin despedidas. Con el corazón roto y los sueños destruidos. Don Francisco, por su parte, jamás volvió a hablar del tema. Y quizás nunca lo haga. Pero los que estuvieron cerca de ambos, saben que esa historia marcó sus vidas para siempre. Esta es una historia real. Dolorosa, humana, una historia de lo que sucede cuando el amor llega en el momento menos oportuno. Cuando se mezcla con el poder, el miedo y la necesidad de proteger una imagen. Odalis García y don Francisco vivieron algo que muy pocos conocen, y que hoy, al fin, sale a la luz. Y aunque no hubo un final feliz, su historia merece ser contada. Para que nunca más se silencien los sentimientos. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like, comenta tu opinión y comparte este video. Hoy, más que nunca, Odalis necesita nuestro recuerdo y apoyo. Que su voz no se apague. Que su historia no quede en el olvido.